chicos y chicos del tercer ciclo de primaria. Hoy os venimos a contar un nuevo proyecto muy chulo y que gustó el año pasado y que está basado en los cuerpos geométricos, ¿vale? Esperamos que os guste. Lo primero que tenéis que saber es que los cuerpos geométricos son poliedros. ¿Y qué son esta palabrita tan rara que es poliedro? Pues muy facilito. Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son polígonos. Polígonos que ya vimos en las figuras planas en el anterior tema, ¿vale? Y que ya tendríais que haber dominado. ¿Qué elementos hay en un poliedro? Pues muy fácil, chupaos, las caras laterales, los vértices y las aristas. Ahora vamos explicando qué es cada uno de estos elementos. Ahí vemos un cuerpo geométrico en la realidad, como puede ser un regalo, ¿vale? Y ahí tenemos señalado la cara, lo que es el vértice y lo que es la arista, ¿vale? Miradlo bien detenidamente porque os va a hacer falta para la tarea final. Otro elemento que podemos encontrar en nuestra realidad y que tiene forma de hexaedro o de cubo es el cubo, el dado de rubí. ¿Cómo se clasifican los poliedros? Los poliedros, según los elementos que tenga, si tiene dos bases, una base o base redonda, pues se pueden clasificar en prismas, pirámides o otro tipo de poliedro, como vemos ahí. ¿Qué características tienen los prismas? Atención, ¿vale, chicos? Tienen que tener dos bases y además que sean paralelas unas con otras, ¿vale? Y que los polígonos de las bases son iguales. Como vemos ahí, el polígono que hay en ese prisma tiene 5 lados, con lo cual será un prisma pentagonal. Y ojito con las caras, porque las caras laterales no tienen por qué tener la misma figura plana que las bases. Como vemos ahí en el ejemplo, las caras laterales son paralelogramos, concretamente rectángulos. ¿Qué diferencia hay entre un prisma y una pirámide? Muy facilito. La pirámide solo tiene una base. ¿Qué nombre tendrá esa pirámide? Pues tendremos que mirar los lados que tiene la base para saber el nombre de la pirámide. Se tiene, como en el ejemplo, 6 lados, pues esa pirámide se llamará pirámide hexagonal. Y las caras laterales, ojito, ¿vale? Son triángulos. Ahora veremos otro de los elementos que tienen las pirámides y que tiene un nombre muy chulo. Otro tipo de poliedro que podemos encontrar, pues ahí lo vemos. Podemos encontrar cuyas caras están formadas por cualquier otro tipo de polígono. ¿Qué son los polígonos regulares? Un polígono es regular cuando todas las caras de sus polígonos son regulares e iguales y cada uno de sus vértices concurren o se encuentran en el mismo número de caras. Existen solo 5 poliedros regulares. Ahí vemos el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. ¿De qué va a depender? Pues del número de caras que tenga cada cuerpo geométrico. Si tiene 4 caras y sus caras son triángulos equiláteros, pues se llama tetraedro. El cubo tiene 6 caras y son cuadrados. El octaedro tiene 8 caras de 8 octaedros y son triangulares sus caras. El dodecaedro tiene 12 caras y la forma de las caras que tiene pues son pentágonos regulares, o sea que todos sus lados miden lo mismo. Y por último el icosaedro. El icosaedro tiene 20 caras y cada una de sus caras tienen forma de triángulos equiláteros. Los prismas. ¿A qué podemos llamar o cuándo podemos encontrar un prisma o qué clasificación podemos tener de los prismas? Pues muy chupado. Un prisma es un poliedro formado por dos bases, ojito, dos bases que son polígonos iguales y paralelos. Y por caras laterales que son paralelogramos. O sea que los lados son paralelos unos a otros. Los prismas se clasifican según el polígono importante que tengan sus bases. O sea que habrá que mirar cuántos lados tiene sus bases para ponerle el apellido al prisma. Como vemos en el primer ejemplo, es un prisma triangular. ¿Por qué? Porque al ser sus bases triángulos, pues tenemos dos bases. Es un prisma. ¿Cómo? Triangular.
El prisma cuadrangular significa pues que sus bases son cuadriláteros, por eso tienen 4 lados. Y por último el prisma pentagonal. ¿Por qué se llama pentagonal? Porque cuyas bases tienen 5 lados. Así podemos seguir hasta prisma hexagonal, octogonal, decagonal, según los lados que tengan el polígono de sus bases. Las pirámides. ¿Qué es una pirámide? Pues un poliedro, como hemos visto anteriormente, formado por una base, ojito, una base, que es un polígono, y por caras laterales, que son triángulos. El vértice donde se unen todas estas caras laterales, que es el punto culmen de arriba, se llama cúspide, es el vértice más alto de una pirámide. Se clasifican según el polígono de su base y se clasifican atendiendo al mismo criterio que hemos explicado en los prismas. Tenemos que mirar la base, el polígono que hay en la base. Como vemos aquí, en la pirámide se llama triangular porque la base es un triángulo, ¿vale? ¿Por qué recibe esta pirámide el nombre de pirámide cuadrangular? Porque si observamos bien, el polígono que hay en su base es un cuadrilátero, tiene 4 lados. Y por último tenemos la pirámide pentagonal. ¿Qué significará eso? Chupao, que su base tiene 5 lados, o sea, un pentágono. Así podríamos continuar con la pirámide hexagonal, heptagonal, según el número de lados que tenga. Y no olvidéis este nombrecito muy chulo, ¿eh? El vértice más alto de una pirámide se llama cúspide. Los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos pues tienen superficies curvas y son redondas. ¿Cuáles son? El cilindro, la esfera y el cono. Ahora vamos a ver detenidamente qué elementos tiene cada uno de ellos. Vamos a comenzar por el cilindro. El cilindro se caracteriza por ser un cuerpo redondo formado por dos bases paralelas e iguales, que son círculos, no circunferencia, cuidado, y por una superficie lateral curva, o sea, no tienen lados ni tienen aristas. Cuidadito con esa cosita, ¿vale, chicos? Seguimos con la esfera. La esfera, como vemos ahí en el ejemplo, es un cuerpo geométrico sin cara, no tiene cara, ni tiene aristas, es formado por una sola superficie curva. Vamos a ver cuál es el de los cuerpos redondos el que viene ahora. El cono, muy facilito, el cucurucho, con el que ustedes comen los heladitos, ¿vale? ¿Qué característica tiene un cono? Pues sigue siendo un cuerpo redondo formado por una sola base, y esa base es un círculo, al igual que los cilindros, y por una superficie lateral curva. ¿Cuál es el piquito que estamos señalando? El vértice, se llama cúspide, ¿vale? Ahí tenemos una especie de resumen de lo que hemos estado hablando. Los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros, y dentro de los poliedros tenemos los prismas, las pirámides y los poliedros regulares. Todos ellos lo hemos visto anteriormente. Y otro tipo de poliedros que son los cuerpos redondos, que son el cilindro. Otro tipo de cuerpos geométricos, son los cuerpos redondos, y dentro de los cuerpos redondos tenemos el cilindro, el cono y la esfera. ¿Cómo se construyen los cuerpos geométricos? Nosotros los llamamos, son desarrollos planos, y te ayudan a construir cada uno de los cuerpos geométricos que hemos visto anteriormente. Ahí tenemos como es una superficie plana y que le damos volumen a la hora de construir el cuerpo geométrico. Ahí tenemos el desarrollo del prisma, de la pirámide, del cilindro y del cono. Otro tipo de desarrollo plano de estos 5 poliedros pues serán el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Está pendiente porque algunos de estos cuerpos geométricos los vaya a tener que desarrollar. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Ahora os voy a explicar yo un poquito el mini proyecto Robotín que vamos a hacer durante estos días para aprender todo esto de los cuerpos geométricos. En este proyecto, al final lo que vamos a hacer es construir un robot, cada uno va a hacer el suyo, y para ello vamos a utilizar el desarrollo de los cuerpos geométricos que os vamos a entregar en unas cartulinas, y posteriormente haréis una presentación.
aquí os dejamos, que ya hemos visto, el Expo Robot, el museo de robot que montamos en el curso anterior. A ver si este año nos quede igual de chulo. Se me ha olvidado decir que quien quiera verlo, para coger ideas, lo tiene en el blog del maestro carlosgarrido.blogspot.com. A continuación tenemos el canvas del proyecto, que es un resumen de todo el proyecto, que también lo tenéis en el blog de Una clase con chispas. Si pulsáis en las pestañitas en el más, por ejemplo aquí en tareas, si alguien no lo ha copiado, pues lo tiene ahí y lo puede copiar en su cuaderno, que es lo primero que dijimos que copiaseis, ¿vale? También vais a tener cómo os vamos a evaluar. ¿Dónde? En los instrumentos de evaluación. Bueno. ¿Qué aprendizajes son los que tenéis que conseguir después de que hagamos este proyecto, este mini proyecto? Bueno, interpretar y describir la maqueta realizada con diversos cuerpos geométricos. Elaborar una maqueta, ¿de qué? De un robot. Conocer y describir las figuras planas, las bases, las caras, las aristas, el punto de las pirámides, de arriba que era cúspide, conocer las clasificaciones de los poliedros y los cuerpos redondos, etcétera, etcétera. Con esto es lo que vais a aprender. ¿Qué instrumento de evaluación vamos a utilizar? Vamos a utilizar una rúbrica de evaluación de vuestra presentación, y conseguiréis un punto extra entregando la tabla donde aparece recogida los diferentes elementos de los distintos poliedros y cuerpos redondos, es decir, de los poliedros, ¿vale? Con lo cual es muy importante que atendáis a las distintas tareas que vamos a desarrollar de nuestro proyecto, que como recordaréis era el diseño de nuestro robot, la tabla de resumen del diseño, la ficha de elementos para aprender los elementos de los cuerpos geométricos, que eran 3, Muy importante esta ficha para que después podáis utilizarla a la hora de preparar vuestro borrador de la presentación y por supuesto la construcción de vuestro robot y decoración. También vamos a hacer una autoevaluación y coevaluación. Autoevaluación es que cada uno se os va a entregar un folio por delante y por detrás con la autoevaluación, que lo tenía aquí, y escribiréis vuestro nombre. Y coevaluación, donde vais a escribir aquí cada uno de los nombres de vuestros compañeros. Entonces vais a tener que colorear esta primera columna. Si es sí totalmente, y yo tengo un compañero, o bueno, en este caso la autoevaluación, yo considero que yo he participado en las discusiones del grupo aportando ideas, clarificando, siempre participo, lo pondré verde. Si considero bastante, lo coloraré de color amarillo. Si es a media, naranja, y si es que no participo, no he hecho nada, será de color rojo, ¿vale? Análogamente, de la misma forma lo haremos cuando estemos evaluando a cada uno de nuestros compañeros, de tal forma que si yo pienso que tengo un compañero que me ha interrumpido, que no ha aportado nada cuando estamos realizando las actividades con las técnicas cooperativas para lograr aprender los elementos de los cuerpos geométricos, pues después yo lo voy a poder decir y lo voy a poder evaluar y va a tener repercusión en la calificación que tenga ese alumno, ¿vale? Por último, vais a tener que hacer un mapa conceptual, y esto también puntuará. Y bueno, ya solo me queda deciros que muchas gracias y que esperamos, Álvaro y yo, que lo paséis muy bien en clase con este mini proyecto y que nos quede un museo muy chulo. Venga, hasta luego chicos y chicas de Una clase con chispas del tercer ciclo de educación primaria.